Hungría acaba de experimentar un verdadero terremoto político. El 12 de abril de 2026, Viktor Orbán, el hombre que mantuvo al país como rehén de su sistema durante 16 años, perdió estrepitosamente las elecciones parlamentarias. El nuevo líder de Budapest es Péter Magyar y su partido TISA. Parecería que en Kiev y Bruselas es momento de abrir el champán y celebrar. El principal troll de la Unión Europea está haciendo las maletas. ¿Pero realmente el nuevo líder es amigo de Ucrania? Vale la pena quitarse las gafas de color rosa. Magyar no es un activista pro-ucraniano, sino un pragmático increíblemente duro. Hoy vamos a analizar por qué él llama absurda la adhesión de Ucrania a la UE. ¿Cómo planea banear a Orbán para siempre? Y lo más importante, ¿qué pasará con los miles de millones de ayuda congelados para las Fuerzas Armadas de Ucrania? Si esperabas que con la salida de Orbán, Hungría de repente se convirtiera en la principal defensora de Ucrania en la UE y promoviera nuestros intereses, tendrás que quitarte las gafas de color rosa. Durante su primera gran rueda de prensa, Magyar dejó muy claro su postura respecto a la integración acelerada de Ucrania en la UE. Su posición es categórica y no deja espacio para ilusiones. Ningún tipo de indulgencia por la guerra. No apoyamos la adhesión acelerada de Ucrania a la UE. Se trata de un país que está en estado de guerra. Es absolutamente absurdo aceptar en la Unión Europea a un país que está en guerra. Magyar insiste en que Kiev debe pasar por el proceso burocrático estándar, completo y lo más riguroso posible. Recuerdo que las negociaciones para la adhesión a la UE constan de 35 capítulos y Budapest exigirá que cada uno de estos capítulos sea examinado con lupa. Además, cuando y si este agotador proceso termina, Magyar planea celebrar un referéndum nacional en Hungría sobre la aprobación de la adhesión de Ucrania. Y según sus propias previsiones, difícilmente ve esto posible en los próximos 10 años. ¿Por qué adopta una postura tan dura? Hay que entender que Magyar es un excompañero del partido Fidesz. Él percibe y comprende perfectamente el ánimo de su electorado. El cansancio por la guerra en el país vecino, el miedo de los agricultores húngaros ante los ucranianos y el riesgo de perder las subvenciones europeas tras la adhesión de una Ucrania grande, así como las viejas disputas en torno a la minoría nacional húngara en Transcarpatia. Todo esto no ha desaparecido. Magyar no es un romántico pro-ucraniano, es un pragmático estricto. Él simplemente juega en el campo electoral de su propio país, defendiendo sus intereses económicos tal como él los percibe. Pero si en la cuestión de la adhesión a la UE nos esperan negociaciones, en los temas financieros hay una diferencia fundamental con el régimen de Orbán. Magyar renuncia oficialmente a la política de chantaje abierto que tanto irritaba a todo el mundo civilizado. La principal y muy positiva noticia para Kiev. Hungría no bloqueará la asignación a Ucrania de un paquete de ayuda macrofinanciera críticamente importante de la UE por la colosal suma de 90.000 millones de euros. ¿Cómo funcionará esto exactamente para ayudar a Kiev sin enfurecer a los votantes de Magyar? Es sencillo. El nuevo gobierno decidió utilizar el mecanismo de opt-out, el derecho a no participar, del que ya se había hablado previamente en diciembre. Es decir, Budapest básicamente le dice a Europa, escuchen, no vamos a poner dinero de nuestro propio bolsillo en este paquete, porque tenemos una situación económica complicada, una inflación descontrolada y nuestros propios agujeros en el presupuesto. Pero tampoco les impediremos que ayuden a Ucrania. Esto es un clásico win-win para la burocracia europea. La Unión Europea obtiene la posibilidad de transferir dinero a Kiev tranquilamente, sin reuniones nocturnas ni ruegos. Y el propio húngaro llegará a casa y les dirá a los votantes que no asumió obligaciones de deuda adicionales para el país. La diferencia en los estilos de gestión aquí es simplemente asombrosa. Donde Viktor Orbán mantuvo a toda Europa como rehén durante semanas por sucios juegos políticos, Magyar simplemente se aparta elegantemente, permitiendo que el proceso avance. ¿Por qué Péter Magyar muestra tanta constructividad desde el principio? La respuesta es muy simple y se mide en euros. Debido a la política antidemocrática de su predecesor, la opresión de las minorías y los problemas con el Estado de Derecho, la Unión Europea simplemente congeló para Hungría sumas astronómicas.
El país literalmente se quedó sin acceso a los vitales fondos europeos. Ahora, el objetivo número uno para el gobierno húngaro es desbloquear cerca de 18.000 millones de euros en ayuda directa. Y además, obtener acceso a 16.000 millones en créditos para fortalecer la defensa. Y lo más importante es cancelar la humillante multa de 1 millón de euros diarios que se acumula por el incumplimiento de Hungría de la legislación migratoria europea. En su primera conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 13 de abril, ya prometió reformas a gran escala. Entre las prioridades están la restauración de la independencia judicial, la protección de la libertad de los medios de comunicación y la adhesión de Hungría a la Fiscalía Europea, algo que Orbán evitaba como a la peste. No es casualidad que su primer viaje al extranjero lo realice precisamente a Polonia. Esta elección es muy simbólica. En Bruselas, Budapest observa atentamente la reciente experiencia polaca. En el año 24, el primer ministro Donald Tusk logró descongelar los fondos europeos para Varsovia tras la victoria sobre los conservadores. Sin embargo, allí surgió un problema. Las reformas de Tusk comenzaron a ser bloqueadas por el presidente opositor Nawrocki, y resultó que Varsovia recibió el dinero solo por promesas. Después de este síndrome polaco, la Comisión Europea se volvió mucho más cautelosa. Ya no habrá más miles de millones solo por la palabra de honor o por bonitas ruedas de prensa. A Hungría se le presentó una lista clara de 27 condiciones estrictas, y el ultimátum es el siguiente: si no implementa reformas reales, aprobadas por el Parlamento, antes de agosto, no verá los tramos europeos. Entonces, ¿deberían los europeos ya estar descorchando el champán? Expertos independientes, incluido el analista Víctor Yahún, advierten seriamente: la era de Orbán está lejos de haber terminado. Sí, Orbán perdió el cargo de primer ministro y la mayoría parlamentaria, pero dejó tras de sí un poderoso Estado profundo. ¿Qué significa esto en la práctica? Durante 14 años de gobierno ininterrumpido, Víctor Orbán construyó un sistema en el que los tribunales, los reguladores de los medios, las principales instituciones presupuestarias y los directores de empresas estatales están controlados por personas leales a él. Muchos de estos cargos tienen un mandato de 9 o incluso 12 años. Es decir, el húngaro ganó las elecciones, pero aún no controla plenamente el aparato estatal. A Hungría le espera una prolongada turbulencia interna, un silencioso sabotaje a nivel local y una dura lucha por cada ley. El propio Orbán ya ha publicado un mensaje en video insinuando que no se va a ninguna parte y que está preparando una resistencia oficial a gran escala. Pero aquí entra en escena el hecho más interesante y radical de los últimos días: la preparación de una prohibición de por vida para Víctor Orbán. El húngaro, contando con la mayoría necesaria, declaró su intención de fijar en la Constitución una limitación para los primeros ministros: no permanecer en el cargo más de 2 mandatos consecutivos. Y lo más importante, lo más doloroso para Fidesz: quiere aplicar esta regla de manera retroactiva, es decir, teniendo en cuenta los años previos de gobierno. Si esto sucede, la ley prohibirá de manera definitiva y absolutamente legal que Víctor Orbán vuelva a ocupar el cargo de jefe de gobierno. Es un paso sin precedentes. Además, no olvidemos el rumbo de la política exterior, que solo cambiará parcialmente. Sí, el húngaro planea mantener una distancia sanitaria de Moscú, pero no tiene intención de renunciar al petróleo ruso, refiriéndose directamente a la necesidad económica crítica y a la dependencia de las refinerías húngaras. ¿Apoyará él el nuevo 20º paquete de sanciones de la UE contra la Federación Rusa? La cuestión sigue abierta por ahora y será la primera prueba real para su gobierno. Así que hagamos un resumen. Para Ucrania y la Unión Europea, la victoria de Péter Magyar es un cambio global en las reglas del juego. Pero esto ciertamente no significa un cambio en los intereses nacionales fundamentales de Hungría. Nos hemos deshecho de un enemigo político abierto que, por su propio lucimiento, saboteaba decisiones vitales para nuestra supervivencia. Ahora será mucho más fácil conseguir financiación para las Fuerzas Armadas de Ucrania y apoyo al presupuesto ucraniano a nivel europeo. Sin embargo, en nuestro largo camino hacia la Unión Europea, Budapest seguirá siendo un negociador muy duro, exigente e incómodo,
que exigirá metódicamente concesiones por cada uno de nuestros pasos. Ya no se trata de un sabotaje abiertamente prorruso, sino de una neutralidad fría y puramente pragmática. Y por delante queda un largo y muy complicado proceso de transición de poder dentro de la propia Hungría. ¿Y qué opinan ustedes sobre el nuevo líder político de Hungría? ¿Podrá Péter Magyar desmantelar finalmente el sistema de Orbán, que lleva años en pie, y mantener el poder? Escriban sus opiniones detalladas en los comentarios. No olviden darle like a este video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestro próximo análisis. Gracias por su tiempo y hasta la próxima.